Kaaram. El intercambio fue todo un éxito. Por fin regresaban de la ciudad de los cerros coloridos llamada Farben. Se trataba del punto de intercambio más cercano a la villa de Rubian, que era su pueblo natal. Antes, hace apenas pocos soles, los rubianos preferían viajar a la actualmente desaparecida ciudad Korban para realizar el trueque de algún artefacto mágico a cambio de víveres básicos, principalmente semillas, metales, telas, especias, artículos de sanación y demás insumos. En un par de ocasiones viajaron aún más lejos, hasta el Gran Mercado, como se le llamaba popularmente, pero la distancia era demasiada como para considerar viajar hasta Albis, nombre oficial de esa urbe de comerciantes. Ahora se conformaban con realizar el trueque en el modesto pueblo creciente de los Montes Coloridos, muchísimo más cercano y accesible. Recibían menos del trueque en Farben que en otros sitios, pero la comodidad de la travesía lo compensaba. Esa era su primera vez como escolta, estaba resultando sencillo. Lo cierto era que en aquella ocasión la asignaron solo para que se familiarizara con el proceso de intercambio. Todavía era muy joven, apenas una niña. Aún no era tan buena guerrera como para ser de remarcable utilidad en una batalla real o lo suficientemente fuerte como para ayudar en el transporte de las pesadas carretas y baúles. Simplemente era un acompañante con la misión de observar y aprender tanto como le fuera posible. Su labor era aburrida y sencilla. Lo más complicado era aguantar la marcha silenciosa a la que estaba obligada. Kaaram no era una chica que pudiera mantener la boca cerrada por demasiado tiempo y Tirú, el líder de la expedición, era un sujeto silencioso y extremadamente disciplinado que no toleraba las charlas sin sentido. En Farben todo fue veloz. Una vez llegaron al poblado de los cerros tapizados de coloridas casitas, fueron bienvenidos por los habitantes. Los rubianos eran bien considerados en ese pueblo. Múltiples ocasiones su tribu ayudó a defender Farben de los sobrevivientes errantes, una fiera y malvada comitiva que se decía eran los supervivientes de la ciudad roja Fedori y que se dedicaban a arrasar cualquier cosa que tuviera que ver con el creciente nuevo reino, sembrando tanto caos en el continente como les fuera posible. Al pueblo rubiano no le interesaba la política exterior o ayudar a los demás pueblos, lo hacían simplemente por amor a la batalla. Asunto en el que sobresalían y aprovechaban cada ocasión como si de una bendición se tratase. Kaaram dudaba si existía un aprecio verdadero hacia su tribu de parte de los habitantes de Farben, si era simple diplomacia o sencillamente preferían mantener a una tribu guerrera como amigos. Sospechaba que se trataba de lo último. De cualquier manera, el intercambio fue ágil y prácticamente sin regateos de parte de los mercaderes. Un solo artefacto mágico por decenas de carretas de los más diversos víveres. Kaaram desconocía cuál era el objeto mágico que se intercambió, de hecho, ella jamás había observado y aún menos tenido entre sus manos alguno, pero sabía muy bien que en menos de unos cuantos ciclos estacionales su tribu se encontraría en problemas con el abastecimiento y esto estaba estrechamente ligado a los dichosos artefactos mágicos. Ella era la hija del actual jefe de la tribu, su padre, aunque ya se encontraba avanzado en edad, era considerado el mejor guerrero entre los rubianos y esto le había ganado tal posición, así que Kaaram escuchaba y observaba cosas que un habitante común de la aldea desconocía. Uno de estos rumores indicaba que la reserva de armas mágicas de la que disponían los rubianos se agotaba alarmantemente. Para poder entender mejor esta situación era necesario conocer un poco acerca de la antigua historia de Rubian y su estrecho vínculo con el bosque titánico. Los rubianos tenían generaciones enteras viviendo a costa de dicha reserva de armas, que se encontraba oculta en una cueva ubicada dentro del gigantesco bosque titánico, la mayor de todas las acumulaciones de maleza dentro de todo el continente Vendel. Rodeada de los anormalmente grandes árboles que ahí crecían, su exacta ubicación era un secreto que solo el jefe de la tribu, un guerrero consumado y el maestro herrero conocían. Ahora mismo observaba la nuca de uno de ellos, similar a un huevo rojo de gallina. El guerrero era Tiruk, el líder de la comitiva. Se contaba que antaño, cuando su pueblo era mucho más numeroso, la cueva resguardaba todo un arsenal de armas mágicas que los rubianos habían conseguido a cambio de sus servicios, como guías dentro del temido bosque. Rubian era una aldea antigua, muy antigua. Tal vez la más vieja cultura viva de todo Vendel. Existía ya cuando las sociedades muertas aún se alzaban poderosas y se regodeaban de su capacidad de controlar las fuerzas naturales. Esta capacidad era lo que hoy, exageradamente llamamos magia y fue con ella que mediante desconocidas artes los antiguos otorgaban extraños poderes a simples objetos. Estos objetos sirvieron como paga a los rubianos por generaciones,
quienes desde tiempos inmemoriales se asentaron en las afueras del oscuro y frío bosque, siendo los seres vivos que más se aproximaban a llamar hogar a ese mar de madera y sombras. Por algún motivo, a pesar de todo su poder y conocimiento, las sociedades antiguas temían de manera casi exagerada al bosque negro. Se decía que respetaban tanto la espesa maleza que no se atrevían a cruzar solos la gran muralla que los altísimos troncos nudosos formaban. Tenían la creencia que una magia poderosa y antigua habitaba dentro de la oscura espesura que abarcaba incontables leguas. Sostenían que esas fuerzas no tolerarían el paso de nadie que hubiera quebrantado las leyes de la naturaleza. Karam no creía realmente en esto, ningún monstruo místico habitaba ahí dentro, ella nunca lo había visto, pero estaba consciente que el bosque se hacía respetar. Aún para los rubianos, supuestos amigos del bosque titánico, la sensación de amenaza que allí se sentía podía llegar a ser agobiante. Las altísimas copas frondosas formaban un alto techo que vetaba casi por completo el paso de la luz, inundando el gigantesco bosque de oscuridad y penumbra. De ahí los múltiples nombres que la enorme masa verde recibía: bosque titánico, bosque negro, el bosque de la madera oscura, la región de la penumbra, etc. Su peculiar ubicación aislaba por completo a estas sociedades del resto del continente. El bosque yace en una especie de península, justo en el cuello de esta, se extiende por leguas y leguas ejerciendo la función de tapón que no permite el acceso hacia la sección del extremo oeste del continente Vendel. Así la tribu guerrera rubiana explotó sus conocimientos sobre los senderos internos del bosque por centenares de ciclos solares, engrosando su arsenal y ganando riquezas y respeto. Hasta que un día, hace ya demasiadas eras, las antiguas sociedades repentinamente desaparecieron, simplemente se esfumaron dejando únicamente tras de sí sus gigantescas y arrebatadoras ciudades junto con muchos vestigios y reminiscencias de lo que actualmente se considera magia. Fue desde la extinción de estas misteriosas culturas que los rubianos tuvieron que vivir a costa de su entonces enorme colección de artefactos mágicos. Incontables generaciones rubianas se dedicaron únicamente a entrenarse como guerreros y guías del bosque. Su sustento dependía casi exclusivamente de los tratos con los antiguos y vivían tan holgadamente que podían dedicarse solo al combate. Su cultura primordialmente guerrera los aisló del resto de las florecientes sociedades, que avanzaban hacia el progreso sin descanso. En Rubian solo se avanzaba en cuestión bélica, eran innegablemente guerreros sublimes, entrenados durante toda su vida para ser los mejores combatientes. La prosperidad de aquellos tiempos les permitió dedicarse celosamente a su arte. Ser expertos en el uso de las armas y también en lograr ignorar el dolor. Pero eso era lo único que tenían, su cultura guerrera y el gran secreto de su magnífico acero negro, considerado el mejor metal de todo el continente. Las armas negras rubianas eran superiores en calidad a cualquier otra arma común, aunque el valioso acero siempre fue escaso. El secreto de su método de fraguado había sido conocido solo por algunos pocos, aun cuando en Rubian existía la tradición de que cada sujeto dentro de la villa participaría de manera activa en la forja de su arma. Los pormenores y detalles que daban el acabado final al acero negro eran solo conocidos por el herrero de la tribu, quien heredaba estos secretos a un único aprendiz, que se convertiría en el maestro herrero en un ciclo tradicional. Dentro del ritual de la fragua, un poco de sangre del guerrero debía ser derramada en el metal fundido. Se creía que entre mayor fuera la fuerza del espíritu del guerrero y mayor la cantidad de sangre otorgada, más fuerte sería su acero negro. Algunos rubianos osados incluso perdieron la vida al derramar demasiada sangre, en un intento de tener un arma aún más fuerte. Simples supersticiones, no era esto lo que otorgaba su excepcional resistencia al metal rubiano, sino los finos detalles de los que, a solas se encargaba el maestro herrero en un proceso que era casi un ritual, transmitido de generación en generación, conocido cabalmente solo por él. La sangre vertida no era más que un pequeño acto simbólico que vinculaba al guerrero y a su arma. O esto creía ella. Nadie sabía exactamente cómo o quién había inventado el proceso exacto para obtener el acero rubiano. Se creía que este ritual en algún momento del pasado fue entregado como paga por las antiquísimas culturas muertas, como uno más de los tantos objetos mágicos. Karam lo había meditado muchas veces. Sabía perfectamente que si Rubian quería seguir existiendo no podía aferrarse al pasado y a sus milenarias tradiciones, por muy interesantes que ellas fueran. Era urgente comenzar a desarrollarse de otras maneras. Siendo la hija del jefe de la tribu, observó cada estación transfigurar los rasgos de su padre, cada vez más preocupados, más delgados y demacrados.
Kaaram observó entonces metódicamente y se percató que este adelgazamiento progresivo atacaba a todo su pueblo. Cada ciclo era ligeramente más notorio. La tribu, inmersa en sus entrenamientos, no parecían notar las cada vez más pequeñas raciones. Fue entonces cuando prestó atención a las discusiones entre su padre, Godó el herrero, y Tirú, el último guerrero consumado de la tribu. Siempre discutían sobre lo mismo: la carencia de víveres y la necesidad de un nuevo intercambio. Ciertamente los rubianos contaban con un par de campos de cultivo cercanos a la aldea. En estos, mendigando al helado y duro suelo negro los escasos nutrientes, hacían crecer precariamente cereales, bayas y vegetales que junto con la amarga miel de avispas constituían la base del sustento en el pueblo. Pero era innegable que como agricultores rayaban en la mediocridad y en cuestión ganadera era aún peor. Este era el principal motivo de la dieta casi exclusivamente vegetariana de su gente. Cada nuevo periodo de cosecha, su tribu era capaz de obtener un poco menos que el ciclo anterior. Solo en muy pocas ocasiones un trozo de carne se presentaba en las mesas rubianas. Pocas veces había tanta suerte, solo en ciertas festividades o después de una batalla especialmente difícil. Era en esas escasas ocasiones cuando los rubianos salían a cazar de manera obstinada y tardaban soles enteros en volver con apenas un par de presas pequeñas. Jabalíes, liebres, ratas y conejos eran la caza cotidiana. No había muchos animales cercanos a Rubian, o más exactamente al gran bosque negro, que era tan imponente y cargado de negatividad que incluso la fauna parecía rehuir de él. Todos los seres vivos excepto oscuras avispas y rubianos necios huían de su suelo duro, casi infértil, que se empecinaba en no dejar crecer nada que no fueran árboles gigantescos, largas sombras y miedos aún más grandes. El sueño de Kaaram era llegar a convertirse en líder de la aldea. Entrenaba diariamente sin cesar para conseguirlo. Sus esfuerzos superaban con creces el ya de por sí inclemente régimen rubiano. Tenía que ser la mejor guerrera si quería cumplir su meta de liderar. Cuando por fin lo lograra, se encargaría de conseguir que Rubian avanzara en otros métodos de sustento que no fueran el intercambio de su menguante arsenal, así como demás reformas necesarias. En su tribu existían muchas tradiciones, muchos rituales, y entre estos muchos eran completamente obsoletos e inútiles. Estas tradiciones estaban poco a poco asfixiando la garganta del pueblo rubiano, y el único modo de progresar sería renunciar a todo aquello que en la actualidad carece de utilidad. Un reciente ejemplo de lo dañino que podían ser estas tradiciones marcó trágicamente la vida de toda la villa, de Rubian y personalmente de la misma Kaaram. Hacía tan solo pocos ciclos atrás, la revuelta de los falsos guerreros le arrebató a su hermano mayor. Los guerreros consumados, aquellos quienes culminaron el antiguo ritual, combatieron a muerte contra sus hermanos, los guerreros sin ritual. Esa fue la mayor revuelta social de toda la historia de Rubian. Aquella ocasión muchos murieron, algunos buscando privilegios, otros, igualdad de derechos. Las antiguas tradiciones se impusieron tan lapidariamente que no quedó rastro alguno de la rebelión y los números de los rubianos descendieron dramáticamente, dejándolos al borde de la extinción. Muchos murieron siguiendo otra de las tradicionales sentencias rubianas: un guerrero nunca se retira. Inútiles tradiciones debían de perecer o lo haría su pueblo mismo. Ella deseaba ayudar, estaba determinada a ser quien motivara un nuevo progreso, aunque sabía que cuando estuviera en posición de hacerlo se encontraría con muchos detractores. Es un pensamiento demasiado común el no contradecir las tradiciones, y ella estaba perfectamente consciente de eso aún con su corta edad. Ya en la antigüedad, hace incontables generaciones, existió en Rubian una mujer que estuvo en contra de reglas obsoletas. Antes hubo una líder rubiana, mítica figura a la cual admiraba. Poca de la historia de Rubian era realmente conocida, ya que no la registraban de algún modo. Solo la tradición oral heredaba los conocimientos culturales sobre sí mismos a los rubianos, y el cuento de Vigrid, la primera líder de la tribu y supuesta hechicera, era de sus favoritos. Su leyenda era una de las más famosas de todo Vendel, trascendiendo la cultura rubiana. Ella instauró la obligación del guerrero más fuerte como cabecilla de la aldea entera. Vigrid consideraba que el líder de la tribu guerrera debía ser el más fuerte sin importar su sexo o apariencia, solo su potencial como guerrero. Por supuesto, se consideraba a sí misma la más fuerte de su época y probó esto derrotando a otros hombres y mujeres por igual. A todos aquellos quienes se negaban a que una mujer fuera líder de todo el pueblo guerrero, entre estos su padre y su hermano, fueron de los primeros en caer ante su lanza. Aquel suceso transformó a Rubian para bien. La regencia de Vigrid fue una de las más exitosas y recordadas, y el enigmático final de su historia,
allá en la supuesta ciudad maldita llamada Urwat, era una de sus narraciones favoritas. Aún se dice que fue la misma Vigrid quien ideó el método de fragua del acero negro, o cuando menos quien lo obtuvo de los antiguos. Gracias a esa eminente mujer, que más encajaba en el rango de mito que de realidad, hubo un progreso y ella quería ser el inicio de otro aún mayor para Rubian. Kaaram meditaba felizmente en esa maravillosa historia mientras su comitiva regresaba hacia su villa. Se separaron en grupos y ella se encontraba en el más atrasado de estos, que ejercía la función de escolta para el grupo que cargaba con los víveres. Este era el método que solían utilizar las comitivas rubianas, ya que no contaban con ayuda de caballos. Era extremadamente extraño encontrarse con bandidos o mercenarios dispuestos a enfrentarse con ellos, cuya temible fama guerrera bastaba para ahuyentar a todos aquellos que codiciaran la carga. Kaaram caminaba ligeramente, sintiendo como el lomo de un grueso libro, contenido en un harapiento saco de lino, le rebotaba por enésima ocasión en su espalda baja, que comenzaba a estar dolorida. Aquel libro titulado Cultivo en suelo helado, le costó una de sus dos armas de acero negro, su amado puñal, herencia de su madre muerta. Ella creyó que bastaría con un tarrito del famoso ungüento rubiano para las heridas, incluso preparó uno especialmente, agregando ingredientes especiales, pero el mercader se negó y regateó insistentemente. Aquello le pareció todo un robo, pero era necesario realizar sacrificios. Espero que te aproveche, maldito vendedor cara de alce. Le había dicho la chiquilla, siempre sentía molestia al recordar aquel intercambio. Aproximadamente la mitad del camino estaba por detrás cuando se toparon con un espectáculo curioso. Observaba maravillada las ilustraciones del libro cuando le miró. Un niñito de corta edad avanzaba precariamente, amplias heridas adornaban su infantil cuerpo. Estaba cubierto de hollín que ensuciaba su casi blanca cabellera, la sangre seca escurría desde sus labios hasta el pecho. Parecía agotado, más que eso, parecía avanzar en una especie de trance que bloqueaba su pensamiento y al mismo tiempo lo impulsaba. Solo Dios sabía cuánta distancia llevaba marchando. Pobre niño. ¿Lo ayudamos?, preguntó Kaaram a Tiruu, el jefe de la comitiva, mientras devolvía cuidadosamente el libro al saco de lino sucio. No, exclamó este determinantemente. Desafortunadamente no podemos inmiscuirnos en sus asuntos. Vamos, estás solo. Curemos sus heridas por lo menos, insistió. Los rubianos no fomentamos la debilidad, si el chico es fuerte sobrevivirá. O vamos. No hay nada en leguas a la redonda, y el niño parece mal herido. Dijo y esperó para ver la reacción de Tiruu. Si no hacemos nada por más fuerte que sea morirá, insistió. Permítele al menos probar que es fuerte, agregó consciente que estaba excediéndose. Hagamos una apuesta, si el chico sigue avanzando por una legua más, aún en ese estado, le ayudaremos. La chica sabía acerca del buen corazón que se ocultaba tras la dura y alargada cara del disciplinado guerrero. Era consciente que un poco de insistencia bien manejada y lograría convencerlo. Tiruu la miró seriamente y después una pequeña sonrisa curvó sus severos labios. Legua y media, exclamó. Que así sea, respondió la chica esperanzada. Por algún motivo, sabía que aquel niño lo lograría. Los siguieron durante su agónica marcha por un poco más de lo acordado. El niño no parecía tener intenciones de detenerse, aun cuando las fuerzas abandonaron sus piernas y cayó. Siguió avanzando a rastras por cientos de palmos. Una especie de orgullo inundó a Kaaram mientras observaba los esfuerzos del pequeño, quien finalmente se desvaneció para posteriormente ser recogido y cargado en hombros rubianos. Ella aprovechó la inconsciencia del infante para curarle las heridas, entre las cuales había múltiples quemaduras. El resto del camino hacia la villa prosiguió sin incidentes, con la pequeña excepción de una herida insignificante en el labio. Kaaram cometió la insensatez de no saber cerrar la boca en el momento correcto, algo típico de ella. Tiruu premió su comportamiento con un ataque directo hacia su rostro y una pequeña lección que ella jamás olvidaría. Kaaram se esforzó por esquivarlo, pero el ataque la alcanzó en el labio, dejando un profundo corte en la parte superior. Lo peor de todo fue cuando ella misma tuvo que suturar la herida. Odiaba tener que coserse a sí misma. Los rubianos estaban realmente acostumbrados a las heridas y eran buenos en curaciones y remedios, pero Kaaram tenía un miedo natural por las agujas que tuvo que superar, mejor dicho, tolerar.
Las constantes heridas que todo rubiano recibía, principalmente durante el entrenamiento de su infancia, hacían que todo habitante de la villa llegara a ser experto en suturas. Cuando se encontraban a pocos soles de la villa, Kaaram logró sostener una pequeña charla con el niño que rescataron. El nombre del chico resultó ser Madian. Era un sujeto curioso, tenía los ojos más extraños que ella hubiera visto. En cuanto los vio los asoció de manera inmediata con los luminosos ojos de un gato. Las pupilas del chiquillo eran completamente blancas, como pozos vacíos. El resto del iris tenía múltiples coloraciones que iban desde el rojo pasando por diversos tonos purpúreos. Eran unos ojos bellos, extraños y bellos. Según le contó Madian, procedía de un poblado llamado Dunsan, que fue arrasado por una compañía de mercenarios, probablemente los sobrevivientes errantes. Los padres adoptivos del chico y su hermana de sangre fueron cruelmente asesinados. Kaaram rápidamente desarrolló gran simpatía hacia el chiquillo de los ojos peculiares. Algo en él le causaba confianza y un gran sentimiento fraternal. Siguieron avanzando rumbo a su destino, cuando finalmente dejaron tras de sí el titánico pino solitario que se encontraba a muy poca distancia de la gran barrera de árboles gigantescos donde iniciaba el bosque, tan apretados que daba la ilusión de ser una ciclópea muralla. Kaaram supo que el viaje de retorno había concluido. Ese enorme pino era su favorito, se trataba de el único de su especie en todo el bosque negro, o al menos de la parte que ella conocía. La mayoría de la maleza estaba principalmente compuesta de robles y sauces. Los demás rubianos le llamaban amigablemente el centinela, y se bromeaba a menudo que era este imponente pino quien impedía de algún modo el avance de la demás maleza, amenazadora hacia el resto del continente. Otra cosa que resaltaba de ese altísimo ejemplar eran sus vivos colores. A diferencia de los demás árboles del bosque negro, este conservaba la típica coloración de los árboles normales, contrastando con las grisáceas copas y negros troncos de los demás habitantes arbóreos del bosque de la madera oscura. Cuando por fin llegaron a Rubian, ella y Tiruk hablaron con el jefe de la tribu, su padre, narrándole la situación de Madian y cómo éste había demostrado su gran determinación. El líder aceptó fácilmente la adopción del nuevo integrante de la aldea. Después de todo, si no es fuerte morirá durante los entrenamientos. Rubian no deja crecer nada que sea débil, dijo mientras revolvía el negro cabello de Kaaram y también besaba amorosamente su frente, mientras Kaaram, extrañamente ardía en deseos de arribar a su cabaña, leer y aprender tanto como pudiera.